Es increíble que con la historia que tiene YouTube ya 20 años no haya un video decente de verdad que cuente la aventura que vivió Boca hace justamente 100 años por la vieja Europa, demostrando por primera vez en la historia que el fútbol argentino pisaría fuerte en el mundo de ahí en adelante. En este video, que espero que no se me haga muy largo, te voy a contar la apasionante historia de la mítica y legendaria gira de Boca en 1925, que dio origen a la leyenda del club, pero también a la representatividad del fútbol argentino como uno de los mejores del mundo. Pasar rápido la intro porque esta historia llena de anécdotas, aventuras y fútbol está por empezar. Inauguramos así la temporada 2025 del canal, justo el día de mi cumpleaños. Entonces metete tu cumpleaños en el orto, pelotudo. La gira de Boca de 1925 arranca un año antes, en 1924, más precisamente en marzo de 1924, cuando Ricardo Aldao, presidente de GEVA y muy influyente dirigente en la Asociación Argentina de Fútbol, les comunica a los dirigentes del COA, o sea el Comité Olímpico Argentino, fundado 3 meses antes, que la Argentina no iba a llevar representantes al torneo de fútbol olímpico de los Juegos en París, porque nunca se pusieron de acuerdo los de la Asociación Argentina y los de la Asociación Amateur quién iría. Si los dos juntos con un equipo, o armar una selección solo con la Asociación Argentina, que era la única afiliada a la FIFA, o los otros, no se sabía. La gente del COA quería que vayan los del Amateur, que era la liga más fuerte, pero no estaba afiliada a la FIFA, así que no podía clasificar. La pelea duró meses y meses y Aldao se recalentó y le comunicó al COA que Argentina se bajaba del fútbol de los Juegos Olímpicos de París en 1924. Por eso la ausencia, ¿no? Pero esto siguió engendrando más divisiones todavía en el fútbol porteño y las ligas estaban cada vez más divididas. Pero en la liga de la Asociación Argentina había una gran disputa interna. Huracán había sido campeón en 1921 y 1922 e iba derechito a ganar el tricampeonato en 1923. Pero cuando jugaron la fecha 30, el torneo se detuvo una vez más, ya en enero del 24. La Asociación Argentina, al ver que el torneo tenía fisuras por todos lados y que había equipos que iban 25 partidos jugados, otros iban 28 partidos, otros iban 22, otros 32 o 33, y ver que hubo 2 equipos que se cortaron en el primer puesto y era imposible que el tercero, o sea Sportivo Barracas, los alcanzara, se dio por terminado el torneo de manera injusta e inesperada. ¿Por qué? Porque Boca tenía 51 puntos en 30 partidos jugados, mientras Huracán también tenía 51 puntos, pero en 29 partidos jugados. El Globo debía el partido ante el Porvenir por suspensión. Pero la Asociación Argentina dijo, ya fue, los dos a la final. La primera final la gana Boca en marzo del 24, la segunda 15 días después la gana Huracán, la tercera una semana después en abril empatan y la cuarta también termina empatada a finales de abril. Pero en el suplementario Boca convirtió 2 goles y se consagró campeón del torneo de 1923 en abril del 24. Y Boca, con la misma energía que había logrado torcer la historia contra el bicampeón Huracán, siguió su racha ganadora y en el torneo de 1924 ganó 19 de 18 partidos oficiales y aún le faltaba 2 partidos todavía, pero no se jugaron nada y se consagró bicampeón. Y mientras Boca conseguía un bicampeonato al relegar al viejo Huracán, en París la ausencia argentina en los Juegos Olímpicos no se sintió, porque el furor lo provocó otra selección del fútbol sudamericano, los uruguayos. Uruguay, que también tenía las ligas divididas, le dijo sí a los Juegos Olímpicos y fue con los jugadores de la AUF, con la base del equipo de Nacional, y en Colombes, Uruguay fue la sensación del Campeonato Mundial de Fútbol. 7-0 le ganó a Yugoslavia, 3-0 a Estados Unidos, 5-1 a Francia, 2-1 a Holanda y 3-0 en la final a Suiza, que lo consagraron como campeón olímpico del mundo del fútbol a los vecinos de la banda oriental. Los argentinos estaban con la vena, no te imaginás. Los titulares de los periódicos argentinos reivindicaban el triunfo rioplatense en tierras europeas. No, hermanito, acá fallamos nosotros por las mismas grietas internas de siempre. Este triunfo fue completamente de Uruguay, no rioplatense. Claro, al ver el triunfo que provocó la selección de Uruguay en tierras europeas, de repente la gente en el viejo continente se dio cuenta que los salvajes sudamericanos, los indios, como nos llamaban, sabíamos más de fútbol que ellos mismos, los creadores y forjadores de leyendas. Los estadios de Francia, en Colombia,
quilombes rebalsaban de gente en cada partido de Uruguay. Y entonces alguien vio con buenos ojos que esto se replicara cuando sea la otra selección grande de Sudamérica la que llegara a realizar grandes proezas en el fútbol. Recordemos que Brasil todavía no era tan grande. Entonces alguien pensó en la Argentina, como el equipo que seguirá el camino que los uruguayos habían marcado en Europa en los Juegos Olímpicos. Pero ya te dije que Argentina seguía con sus peleas internas eternas. Con más razón, luego del triunfo de los uruguayos, más se pelearon todavía los de la Liga, la Amateur y la Asociación Argentina, peleados a muertes casi, que vos tenés la culpa que este triunfo no sea argentino, que vos tenés la culpa que no llevaste un equipo, que vos tenés la culpa de qué sé yo, etcétera, etcétera. El primero que movió la piedra fundamental para la gira de Boca, además de este triunfo olímpico de los uruguayos y el fracaso argentino por no ir, fue el periodista deportivo del diario Crítica, Hugo Marini, hincha de Boca desde la fundación del club. Este gran periodista de la época es bien conocido por haber marcado el hito de bautizar clubes con ciertos apodos que hoy usamos normalmente. Marini le puso Millonarios a River luego de la compra de Peuchel en el 31 y Bernabé Ferreira y varios más en el 32, por cifras altísimas. También bautizó como el Ciclón y los Gauchos de Boedo a los de San Lorenzo. Bautizó el Fortín de Villaluro a la cancha de Vélez y apodó como la fiera del fútbol argentino al furor que provocó Bernabé Ferreira en 1932. Marini, al conocer las peripecias y la gloria que habían traído los uruguayos de Europa, luego de ser campeones olímpicos en Francia, fue uno de los promotores desde el diario Crítica para que los campeones olímpicos vinieran a jugar a la Argentina. Y así se dio aquel partido histórico de octubre del 24, cuando Argentina le ganó 2-1 a Uruguay y César Onsari, win izquierdo de Huracán, metió el primer gol olímpico oficial de la historia. Unas semanas después se jugó la Copa América en Uruguay, que ganó Uruguay, y los argentinos volvieron a trinar de bronca. Y así Hugo Marini comenzó la opereta desde el diario Crítica, que para hacerle frente a los uruguayos había que atravesar el mismo camino que ellos habían tomado, realizar una gira por Europa y traer buenas experiencias y buenos entrenamientos. Marini propuso que se arme una selección argentina fuerte y tomar el vapor y salir a Europa a encontrar la gloria ajena y las vivencias que habían agrandado a los charrúas. Pero en Argentina estaban más preocupados por pelearse entre ellos, como siempre. La Asociación Argentina y la Asociación Amateur estaban peleados a muerte, pero encima tenías que agregarles la Asociación Rosarina, la Cordobesa, la Tucumana, la Santafesina, que estaban afuera de todo, no decidían nada. Era diciembre de 1924 y todo quedó en veremos, hasta que Marini dijo, y bueno, si no va la selección argentina a Europa, que vaya un club argentino en todo caso. Tenemos que apagar tanto furor uruguayo con algo criollo, con algo nuestro, de nuestra tierra. Y ahí aparece Boca, el bicampeón de la Asociación Argentina de Fútbol. Un poco impulsado por el mismo Marini, que era boquense, pero también impulsados por Natalio Botana, dueño del diario Crítica, que era también boquense, y Virgilio Tedín Uriburu, presidente de la Asociación Argentina, que también era de Boca. Pero bueno, primero lo primero, necesitaban inversores y ahí aparecieron los primeros 3 empresarios en la historia del fútbol argentino como promotores de giras internacionales de los clubes. 3 representantes de la colectividad de los españoles, Isasmendi, Ibáñez y Zapater, eran los tipos. Listo, ellos tenían el nexo entre Argentina y España para realizar la gira en el país europeo, consiguiendo clubes para enfrentar, lugares para entrenar y sitios donde hospedarse. A oídos de los franceses llegaron versiones que otro team sudamericano iba a atracar en tierras europeas. Inmediatamente se pusieron en contacto con los empresarios y agregaron más partidos a la gira. Unos 15 partidos más o menos salieron de manera rápida, pero con el lapso de los meses va a saber cómo se modifica ese número por otras circunstancias. 15 partidos demandaría más o menos una gira de 3 meses, más o menos. Y ahí varios jugadores de Boca no les gustó ni 5. 3 meses afuera del país era mucho. Además, eran jugadores amateurs. La mayoría trabajaba de otra cosa. Algunos eran albañiles, otros trabajaban en el puerto, otros trabajaban en las carboneras, otros trabajaban en los mataderos, otros trabajaban viajando, etc. El fútbol era un hobby nada más, una manera de ser ídolo de la gente sin ganar un solo peso, por amor al fútbol, al estado físico y al deporte. Por ejemplo, Pedro Fournol, más conocido como Calomino, ídolo de Boca de esa época, no quiso viajar, ya se había retirado el año anterior y a pesar de la invitación de Boca, dijo que no, yo no
no viajo. Anglese, un defensor pujante, tampoco quiso viajar, demasiado tiempo afuera. Otro, Galíndez, un delantero, tampoco viajó, no podía dejar el trabajo por tanto tiempo. Dillero, un win izquierdo muy rápido, también dijo yo no voy. Y una pena, porque Roberto Cherro, cabecita de oro, el histórico 10 de Boca de la época, recién debutó al año siguiente de la gira. Si no, hubiese pertenecido a este selecto grupo de boquenses legendarios. Pero bueno, los que dijeron que sí fueron Américo Tesoriere, el arquero histórico de Boca en los años 20 y también de la selección argentina. Ludovico Vidoglio, el famoso Vico, que trabajaba en el puerto. Ramón Mutis, el fuerte Mutis, un defensor con todo el gen Xeneize, la pujanza. Segundo Medici, otro defensor aguerrido de Boca y uno de los ídolos de la hinchada. Mario Busso, un italiano nacido en Roma que había venido de chiquito a vivir en la Argentina. Alfredo Gelli, el más experimentado de todos, el más veterano. Fue jugador y técnico junto a Tesoriere de la gira. Venía de jugar de River. Mirá, Domingo Tarascone, amigo de Gardel, el famoso Tarasca, goleador punzante del Xeneize que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Antonio Cerrotti, el Tano Cerrotti o Carburín, como le decían, ya que laburaba de vendedor ambulante de carbón y solía aparecer en la cancha antes de los partidos, todo negro del carbón, y se pegaba una lavada de cara y de manos en pleno vestuario antes de saltar a la cancha. Alfredo Garacino, otro que había jugado en River y había sido campeón en 1920 con el Millonario, delantero experimentado que luego fue entrenador campeón con Boca en el profesionalismo. Carmelo Pozzo, un gran delantero con proyección, estaba en el club desde 1920. Carlos Antraigues, otro delantero pujante que duró 2 campañas en Boca, campeón en el 24 y parte de la gira del 25. Y Dante Pertini, otro buen delantero compañero de Pozzo en el ala derecha, que había tenido su paso por River también de manera fugaz y que además era tío de Alfredo Di Stéfano. Boca llevó 12 jugadores propios, era muy poco, 11 titulares y un suplente, pero faltaban más. Entonces la Asociación Argentina, como un caso extraordinario, permitió que Boca contratase jugadores a préstamos por un breve periodo de tiempo. Y así llegaron Octavio Díaz, arquero de Rosario Central, de la Liga Rosarina, Roberto Cosrane, del Tiro Federal, también de la Liga Rosarina, Luis Bácaro, de Argentinos Juniors, club que militaba en la misma asociación que Boca, Manuel La Chancha Seoane, que provenía del Porvenir, también de la Asociación Argentina. Dato curioso, Seoane es el máximo goleador de la era amateur y hasta 1923 había sido delantero de Independiente, pero la asociación amateur lo echó por un año por un incidente con un referí en un partido con River y se cambió de liga para jugar en el Porvenir. En este club estaba cuando Boca lo contrató en 1925 para la gira y el jugador número 17 de aquel Boca fue César Onsari, el win izquierdo de Huracán, aquel que le había convertido el primer gol olímpico oficial de la historia a los uruguayos campeones olímpicos en Buenos Aires. Listo, ya están los 17 jugadores, los 3 empresarios españoles. Boca llevaría al vicepresidente del club como representante de la comitiva Xeneize, Adelio Cariboni, y el secretario Vicente de Cap. Al barco se sumó Hugo Marini. No se podía perder semejante hazaña del club de sus amores. Además servía de nexo entre los partidos y el periodismo deportivo del diario Crítica. Pero ojo, hubo un muchacho más que se subió a ese barco. No era jugador, ni técnico, ni dirigente de Boca, ni periodista tampoco. Era un muchacho joven, bien pintón, de profesión escribano. Fue como representante del diario El Telégrafo para cubrir la gira de Boca, pero eso fue una especie de excusa. Ni sabía redactar un artículo periodístico. Ese muchacho llamado Victoriano Cafarena, el Toto Cafarena para los amigos, se había pagado él solo de su bolsillo la estadía del viaje. Incluso financió parte de la gira aportando sus ahorros de toda la vida, pagándoles el sueldo y el viático a algunos jugadores. En ese barco y en esa gira, el Toto Cafarena hizo de utilero, de masajista, de aguatero. Incluso llegó por momentos en algunos partidos a ser el director técnico del equipo. Pero sobre todo el Toto Cafarena fue como hincha. Tal era la pasión que tenía por Boca que vendió todo lo que tenía para vender y se fue con el club a vivir la gran aventura por Europa, que en un principio, como dije, iba a durar solo 3 meses, pero esa estadía se estiraría bastante más en el tiempo. Cerrotti le dijo a Hugo Marini durante la gira: este muchacho Cafarena está en todo, nos tiene recagando a todos, tiene todo anotado, qué horarios dormir, qué horarios entrenar, es nuestro jugador número 12. Y de ahí Marini tomó para siempre al Toto Cafarena como el jugador número 12 de Boca. Así nacía la leyenda de la 12, el jugador invisible del campo de juego, pero que está ahí presente, pujando con el equipo como un jugador más. Después ese apodo se lo llevaría a toda la hinchada de Boca a partir del
campeonato ganado de 1940, cuando Boca inauguró la Bombonera y ganó todos los partidos que hizo de local ahí, gracias a la gente. La dirigencia de Boca arregló el viático de los jugadores por 10 pesos moneda nacional por día. Más adelante vas a ver que esto no terminó bien. Boca ya había adelantado algunos partidos del campeonato de ese año para seguirlo luego de la gira, pero luego lo abandonó y la liga le canceló los partidos. La gira se extendería más de la cuenta, ¿no? Y el 2 de febrero de 1925, en las instalaciones del Jockey Club, el plantel y la comitiva de Boca recibieron un enorme agasajo con una buena cena, buenos augurios y un flor de regalazo. La hinchada de Boca le había confeccionado una bandera, esta que acompañó a Boca en toda la gira. Ahora sí, el 4 de febrero del 1925 sonaban las campanas del barco, se soltaban las amarras, el buque Formosa partía de la dársena sur. Tras aplausos, cánticos, pañuelitos al aire, cientos de hinchas de Boca y de otros clubes también vitoreaban a este corajudo conjunto argentino que iba a hacer historia en Europa. Primero Montevideo y de ahí derechito a Vigo, España. Chau Boquita, nos vemos a la vuelta. El viaje cruzando todo el Atlántico duró 22 días, así es, casi un mes en el agua el team boquense. Y el 28 de febrero el barco argentino atracó en el puerto de Vigo, al oeste español. En una mañana lluviosa, más de 300 personas con paraguas esperaron la entrada del buque que traía a los jugadores de Boca. Llovieron además de agua, aplausos, cantitos y pañuelos al aire. Era la bienvenida al Xeneize, que fue escoltado por la gente hasta el sitio donde se hospedarían, recibiendo más aplausos, abrazos y alegría absoluta ante la expectativa de este nuevo team sudamericano que desplegaría sus habilidades en Europa. Luego de varios días de adaptación al clima europeo, que hacía un frío de cagarse, y luego de un par de entrenamientos en una cancha porque durante 22 días habían entrenado solo físicamente en el barco, el 5 de marzo de 1925, Boca debutaba en la gira contra el Celta. Ese día, Boca formó con Tesorieri al arco, Vidoglio y Mutis abajo, en el medio, Medici, Bácaro y Alfredo Geli, y arriba Tarasca, Cerrotti, Garacino, Seoane y Onsari. A los 2 minutos nada más, Cerrotti marca el primero de Boca de cabeza y el primero de un argentino en Europa. Todo un acontecimiento, ¿no? Lo que sí, esa tarde fue negra en un momento, porque promediando el primer tiempo, el partido estuvo detenido por más de 15 minutos, porque a las más de 25 almas que había en las tribunas de la cancha, había mucha gente en los techos de las fábricas y casas vecinas mirando el partido, todos expectantes ante la visita de Boca. Y uno de esos techos de una fábrica cedió y un montón de personas cayeron al vacío, dejando un saldo de 3 muertos y más de 100 heridos. Retomado el partido, Boca sumó 2 goles más, otro de Cerrotti y uno de Onsari, para sellar el primer triunfo de la gira por 3-1 ante el Celta en Vigo. 2 días después se hizo la bienvenida oficial de parte de la liga local, ofreciendo un gran banquete al plantel Xeneize con abundantes mariscos, comidas típicas de la región portuaria y mucho vino. Lamentablemente para Boca, esta apetitosa bienvenida y cena a gusto resultó muy mal. Varios de los jugadores se intoxicaron y terminaron descompuestos y llegaron muy mal para el partido del día posterior, que era la revancha contra el Celta. Si bien Boca repitió el mismo equipo, solo Cosrane reemplazó a Alfredo Geli, Boca mostró todo lo contrario a lo que fue el primer juego. Perdió 3-1 en un partido que había arrancado ganando a los 9 minutos nada más, pero el referí fue demasiado localista, otorgando 2 penales raros al conjunto local que Juanito cambió por gol. 4 días después se trasladó en tren hasta La Coruña para enfrentar al Real Deportivo La Coruña en el Parque Riazor. El Depor se reforzó ante la llegada de un gran Boca con jugadores del Racing de Ferrol, un conjunto fuerte de Galicia. El primer partido Boca lo aplastó y le ganó 3-0 con goles de Onsari, Antraigues de cabeza y Cerrotti. Tarasca erró un penal en ese partido. En este partido además jugaron varios de los que no estuvieron en Vigo, como el arquero Octavio Díaz, Antraigues, Pertini y el regreso del capitán y técnico Alfredo Geli. 3 días después se reprogramó la revancha contra el mismo equipo, en la misma cancha y bueno, algunos cambios como el regreso de Tesorieri al arco, que atajó un penal, siendo así el primer argentino en atajar un penal en Europa. Y Cosrane, ahora en la saga defensiva, había cambiado de posición. Boca ganó 1-0 con gol de Tarascone, cuando faltaban 3 minutos para el final del partido. Acá Boca se tomó un día de descanso.
y luego pegó el viaje hacia la capital, Madrid, porque el 19 de marzo lo esperaba el Atlético de Madrid. Boca repite los mismos 11 y vuelve a ganar 2-1 con goles de Eintraigues y Cerrotti otra vez. 3 días después llega el gran partido con un rival esperado, el Real Madrid, el equipo del rey español, o por lo menos la mayoría de los reyes siempre fueron del merengue. Cuando Boca había atracado en España, en Vigo, al principio le envió un telegrama de salutación al rey Alfonso XIII, donde este le respondió de inmediato diciendo: Su Majestad el Rey agradece muy sinceramente este equipo argentino su entusiasta y afectuoso mensaje, apresurándose a devolverle su cordial saludo con la bienvenida a la Madre España, que tanto se complace en recibir su visita. Al propio tiempo hace los más fervientes votos para que su estadía entre nosotros resulte agradable y porque se estrechen los vínculos de fraternal amistad con la noble nación argentina. La expectativa era enorme. Boca Real Madrid. Una curiosidad de este partido se produjo al inicio. Al capitán Alfredo Geli en el sorteo ganó y eligió jugar el primer tiempo con el viento a favor, pero Boca no pudo meter goles con esa ventaja. El partido arrancó tremendamente a favor de los locales, pero promediando el primer tiempo, el referí de apellido Cárcer pitó fuerte y detuvo el partido de repente. ¿Qué pasó? Llegó el rey al palco y el príncipe de Asturias a su lado. Todos lo aplaudieron y luego de una reverencia y saludos, el partido continuó en un 0-0 que comenzó a dominar de a poco Boca. Pero el gol recién llegó a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando Carmelo Pozzo metió un chanfle de larga distancia y sentenció el partido 1-0. No sin antes, para festejar el gol, pararse al frente del palco del rey y hacer una reverencia en modo de dedicatoria y respetuosidad. Boca se tomó un descanso una semana para recuperar lesionados y armar mejor el equipo ante tanto desgaste. El 29 de marzo ya cumplía un mes en tierras europeas. Boca enfrentó al Sociedad Gimnástica en la misma cancha del Real Madrid. Este partido se jugó con pierna muy fuerte, demasiadas patadas de parte de los locales y a los que los duros defensores xeneises no se quedaron atrás. Vidoglio y Medici, los abanderados de las patadas de Boca. Finalmente a los 25 del segundo tiempo se rompe el 0-0 del partido cuando Manuel Seoane convierte su primer gol en la gira. El triunfo boquense era inminente, pero antes otra desgracia. Tanto juego brusco y patadas y ahora con un resultado adverso, los españoles acentuaron los choques fuertes y uno de ellos terminó con la gira de Luis Bácaro, que salió lesionado al igual que Uribe, jugador localista. Ambos terminaron el partido con 10 jugadores. Boca deja Madrid con 3-3 y 4 días después llega al País Vasco, donde la pasó realmente mal. La organización de la estadía boquense fue un verdadero desastre. Pésimos lugares, poco espacio para entrenar, o sea, querían bajarle la moral al tremendo equipo argentino que venía de ganar 3-3 en Madrid. Y así resultó, porque el primer partido en el País Vasco, en Irún, contra el Real Unión, Boca cayó 4-0 con los 4 goles de Raskin. Pero el siguiente partido contra el Athletic de Bilbao, 3 días después, vino el gran quilombo. Otra vez la mala organización y la intimidación en el hospedaje y en el entrenamiento, pero para peor, también en la cancha. El afano arbitral del referí de apellido Gaviria fue abismal. Boca se fue agotando de a poco con la paciencia de un árbitro localista completamente. A los 2 minutos, Laca puso el 1-0 para el Bilbao. A los 15, la raza aumentó. 20 minutos después, Tarascone, mediante un penal, descuenta para Boca, pero en el segundo tiempo no hubo más paciencia. Solo pasaron 15 minutos cuando el árbitro otorga penal para el Bilbao. Un penal inexistente, según dicen las crónicas. Ese penal solo lo vio el referí porque ni los jugadores del Bilbao lo reclamaron. Harto de tanto favoritismo localista, Boca se retiró del campo de juego, recaliente. Y ahí vinieron las discusiones, los empujones, volaron algunas piñas, un escándalo. Luego, quizás movidos por el honor de terminar el partido y por la gente que pagó la entrada, Boca volvió a la cancha, pero ya sin ganas de jugar, completamente ofuscado, nervioso y sin entusiasmo. La raza convierte ese penal polémico y discutido. Luego Areta aumenta a 4-1 el triunfo y Cerrotti cerró un descuento sobre el final, 4-2 y huida rápida de Bilbao. El trato y la estadía habían sido lo peor de la gira. De Bilbao fueron a Pamplona a enfrentar al Osasuna, un Real Osasuna reforzado con jugadores del Real Unión de Irún, los mismos que le habían metido 4 a Boca el partido anterior. Este partido fue malo, malísimo, uno de los peores de Boca en toda la gira. No pegó una, no generó nada. Encima le pegaron una quemada bárbara, porque el vicecónsul argentino de Pamplona, Francisco Astiz, le entregó un trofeo a Boca antes de empezar el partido diciendo: al Boca Juniors en recuerdo brillante actuación con el equipo del Real Osasuna. La brillante actuación
satisfacción quedó en el trofeo, porque el partido fue malísimo. Pero el rival fue peor todavía y Boca rescató un triunfo inesperado con otro gol de Manuel Seoane. Boca le dijo adiós al País Vasco y se fue para las tierras catalanas. Ahí lo esperaba el Real Español, en Sarriá. Boca venció al conjunto local por 1-0 otra vez con gol de Tarascone, un misil de 25 metros de distancia que el gran arquero Zamora, amigo personal de Carlos Gardel, no pudo contener. El 1 de mayo, Día del Trabajador, Boca programó la revancha ante el Español otra vez, pero esta vez hubo una sonrisa boquense. Boca venció nuevamente al conjunto catalán por 3-0, con 2 de Seoane y 1 de Tarascone. Al día siguiente, Boca recibió una noticia que lo dejó helado. Los compromisos con los teams franceses se cancelaron todos. ¿Qué pasaba? Claro, las derrotas en el País Vasco habían llegado a tierras galas y dijeron, estos no son los uruguayos, no son ganadores como los uruguayos. Se comieron 4 con Irún y 4 con el Bilbao, encima armaron escándalos. Nah, se termina la cosa acá y no hay partido de Boca en Francia. Debido a esto, Boca reprogramó un partido rápido al día siguiente en Barcelona contra un combinado de Cataluña. Ganó 2-0 con goles de Tarascone y Cerrotti. Boca ya tenía compromisos acordados en Alemania, luego de Francia, pero bueno, los adelantó al cancelarse los compromisos de los segundones del mundo y partió de la estación de tren de Barcelona hacia Múnich en un viajecito que duró 56 horas consecutivas. Hay que viajar en tren 56 horas parando a cada rato. Encima de ese tren no contó con vagones dormitorios, nada, así que los jugadores sentaditos todo el viaje, durmiendo mal, pésimo, un desastre. Y lo peor es que se tardó tanto que llegaron 16 horas antes del partido programado con el Bayern Múnich. Y Boca salió cansado al partido en Múnich y rescató un empate, el único de la gira, 1-1 con gol de Seoane. Lo bueno es que los alemanes fueron los mejores anfitriones de la gira que los vascos y los franceses y le dieron una semanita de descanso a Boca para el próximo partido. A todo esto, Boca cumplía el 4.º mes de la gira. Se le fue de mambo y se le fue de presupuesto también para el regreso. El viático seguía corriendo para los inversores que iban perdiendo de a poco miles de pesos, sobre todo con la cancelación de los partidos en Francia. Boca el 16 de mayo jugó contra el Northwest en Berlín y lo goleó 3-0 con goles de Tarascone, Garacino y Seoane. 5 días después, Boca viajó a Leipzig para jugar contra el Spiel Vereinigung y lo apabulló por 7-0 con goles de Tarasca, 2 de Cerrotti, 2 de Pozo, 1 de Onsari y otro de Garacino. Acá Boca rotaba, porque Garacino era el 9, Mario Busso era el 5 y Korslane suplantaba a Mutis en la saga defensiva. 3 días después, Boca viajó a Frankfurt para enfrentar al combinado local, al cual también venció por 2-0 con goles de Cerrotti y Seoane. Y el último partido en tierras teutonas arrojó un nuevo triunfo Geneise contra el equipo local, al cual también venció 2-0 con un doblete de Seoane. Listo, se terminó la gira, no hay más partidos, 18 partidos jugados. Pero paren todo, porque en Francia llegaron los números de Boquita en Alemania, 5 partidos jugados, 4 triunfos y un empate. Entonces los franceses se ablandaron y dijeron, vamos a darle una oportunidad a estos muchachos argentinos. Y París le abrió la puerta a Boca para el 7 de junio. Se armó un combinado parisino local tremendo y Boca salió a jugar con Tesorieri, Mutis y Korslane, Medici, Bácaro que volvió y Alfredo Geli. Y arriba Tarascone, Cerrotti, Seoane, Garacino y Onsari. Para el último compromiso de Boca en Europa, que como mandó la gira y la aventura, terminó con un triunfazo en la jeta de los franceses por 4-2, con uno más de Cerrotti y 3 de Seoane. Listo, Boca completó así 19 partidos donde consiguió 15 triunfos, un empate ante el Bayern, luego de viajar 56 horas ininterrumpidas y 3 derrotas. Aquella inicial en la revancha ante el Celta y las 2 derrotas en Bilbao e Irún. Boca así cerró la gira con 40 goles a favor y solo 16 en contra, de la cual 8 fueron en el País Vasco. Y el máximo goleador de la gira fue la Chancha Seoane con 12 goles. Boca utilizó los 17 jugadores. Cerrotti y Medici fueron los únicos que jugaron los 19 partidos. Tarascone y Vidoglio faltaron a uno solo. Y bueno, luego vinieron varias ausencias y presencias. El que menos jugó fue Carmelo Pozo, que jugó 2 partidos y metió 3 goles. Bueno, Boca llevaba así 5 meses fuera de la Argentina. Era hora de emprender el regreso. Desde la misma Francia, Marsella, Boca emprendió el regreso en el buque Moselia, comenzando la aventura marítima nuevamente el 10 de junio. Esta vez el viaje fue muchísimo más largo y Boca tardó un mes en volver, una locura. El barco paró en todos lados, España, Brasil, Uruguay, de todo. El puerto de Buenos Aires, ya avisado del regreso Geneise, se llenó. Y el 12 de julio de 1925, y luego de más de 6 meses de locura futbolera, Boca atracó en el puerto de Buenos Aires con la grandeza como por venir. Mirá la facha con la que volvieron, papá.
toda la gloria encima. Boca se fue como un equipo de tanitos simpáticos y corajudos y volvió como el equipo grande que se fue transformando en una pasión de multitudes. Obviamente las páginas del diario Crítica rebalsaron de notas fantásticas y relatos encarnizados de la gira de Boca, bautizándola históricamente como la gira del 25. Boca se transformaba así en otro equipo grande del amateurismo argentino, junto a Alumni, Lomas Athletic, Racing e Independiente. También Rosario Central, ¿no? El saldo a nivel deportivo en lo inmediato no se vio, se vería con los años, y el gentío pasional que empezó a inundar los estadios cuando empezaba a jugar Boca. Pero el saldo económico fue completamente deficitario. Claro, la gira estaba pactada para 3 meses y acá habían estado 6 meses, 4 en tierra y 2 en el agua. El trío empresarial costó una pérdida económica tremenda de más de 30.000 pesos. Los franceses la habían cagado. Después, al regreso, vino el quilombo, típico de Argentina. ¿Qué pasa? Al no estar Boca en la liga, Huracán fue el capito de todos y los paseó a todos, pero tuvo más dificultades de lo previsto y Nueva Chicago le empardó la cosa al punto que terminaron los dos con el mismo puntaje sobre el final del torneo primeros. O por lo menos los demás ya no los podían alcanzar, viste que se suspendía el campeonato en cualquier fecha. Entonces aparece así Natalio Botana, el jefe del diario Crítica, tratando de imponer a Boca en la lucha por el título. Pero si Boca no había estado en todo el año en el país, ¿qué carajo hacía jugando por el título? Los de Huracán y Nueva Chicago tenían razón, esto era un mano a mano entre ellos dos. ¿Cómo que va a haber un triangular con Boca también incluido? Si el Xeneize no estuvo en el país durante 6 meses. Se armó la discusión, las peleas, los telegramas de denuncias, intimidades, amenazas, un quilombo. Si Boca entraba por el título, Chicago se bajaba de la final y Huracán se iba de la asociación a la otra. Contundente mensaje de los dos, La pérdida del globo de la liga hubiese significado el desastre total de la Asociación Argentina, que era el otro grande de la liga junto a Boca. Y la selección argentina además hubiese perdido grandes jugadores del globo, que eran integrados por los jugadores de esta asociación, nada más, la única que estaba afiliada a la FIFA. Después de meses de discusiones, discusiones y peleas, ya ha entrado el año 1926, más precisamente en agosto del 26, se sentenció la cosa. Boca afuera del título. A todo esto ya se jugaba el campeonato del 26, un desastre el amateurismo. Boca afuera, Huracán y Chicago, final para sacar al campeón del 25. Y esa final la ganó Huracán porque Nueva Chicago abandonó el partido tras el 1-1 y una discusión feroz con el referí ante la localía muy obvia hacia el globo como favoritismo. Chicago después de esto rompió relaciones con la Asociación Argentina y se desafilió, pero a Boca le iba a llegar un regalo del cielo. La Asociación Argentina, para dejar contento a todos, le otorgó al Xeneize el título honorífico de ser campeón de honor en 1925 por la histórica gira que había realizado. Es un título honorífico, de escritorio, que otorgó la Asociación Argentina en homenaje a Boca, pero el club lo incluyó en sus históricas estrellas en el escudo, y hoy una de esas estrellas es un título de honor, no oficial. Al cabo de la excursión y la histórica gira del 25 de Boca, que además tuvo acompañada de las giras históricas de Nacional de Montevideo y del Paulistano Brasilero, hoy el San Pablo, todos en el mismo año. Impulsaron así los 3 clubes a los europeos a llevar grandes glorias del fútbol sudamericano al viejo continente. De hecho, luego del regreso de Boca, vino una comitiva del Torino de Italia que vio el despliegue Xeneize en tierras europeas y se llevó al crack de Newell's Old Boys, Julio Libonati, al calcio italiano a finales del 25, transformándose así en el primer argentino y sudamericano en ser contratado mediante fichaje por un club europeo. Histórico. Y así termina esta riquísima historia del comienzo de la grandeza de Boca en tierras europeas, que luego trasladaría a la Argentina nuevamente, se desparramaría por todo el país, provincia a provincia, y luego conquistaría América y el resto del mundo con las décadas. Así comenzamos esta nueva temporada de la revista Puag, la del 2025, y los dejo a todos con lo que estaban esperando. ¡Escenas de desnudos! Anécdotas, historias insólitas de la gira del 25, che. Mirá. Primera anécdota. El día de la despedida del viaje estaba colmado el puerto. Hinchas de River, hinchas de Huracán despidiendo al crack Onsari, hinchas del Porvenir despidiendo a Seoane, hinchas de San Lorenzo, de Independiente, de todos los clubes se mezclaban con los boquenses para decirles el último adiós por un buen tiempo. La Asociación Argentina les obsequió a los jugadores una vieja fonola para que escuchen música durante el trayecto. Y Américo Tesoriere, el arquero de Boca, fue el más aplaudido cuando al partir mostró que llevaba una guitarra entre sus valijas.
Durante el viaje de ida, todas las mañanas de los 22 días del viaje, los jugadores de Boca se entrenaban en la cubierta del buque Formosa. Y como el espacio era reducido para entrenar y desarrollar un picadito o algo parecido, solo acentuaron los ejercicios gimnásticos y casi no tocaron la pelota. Llevaron algunos balones que terminaron en plena mar luego de un par de chanfles muy mal pateados. Mientras realizaban ejercicios físicos y de resistencia en el viaje de ida, en el barco, el volante italiano Mario Busso se luxó el hombro derecho. Por este hecho, no pudo jugar los primeros partidos de la gira. Y ahí nomás se dieron cuenta toda la delegación de Boca que no habían viajado con un médico, ni nadie de salud que los auxiliara. Pero para suerte del plantel, en ese viaje los ayudó un doctor que integraba el viaje a España y los asistió sanitariamente durante los 22 días del viaje. Además de los gastos de traslado y estadía que tuvo que costear el trío empresario, se le pagó 10 pesos moneda nacional diarios a cada uno de los jugadores en concepto de viático. Muchos volvieron con regalos para los suyos, entre algunas cosas, ropa, algunos juguetes y alhajas y adornos para sus mujeres o madres. Cuando Boca llegó a Vigo, mientras bajaban del barco, una banda militar comenzó a hacer sonar la melodía del himno nacional argentino. Fueron recibidos por José Fernández Villamil, gobernador civil de Pontevedra, que luego de los trámites migratorios, toda la gente los acompañó a pie en el medio de la llovizna gallega hasta el Hotel Moderno en el casco antiguo de la ciudad. Cuando los gallegos recibieron a los argentinos, los empezaron a escuchar hablar, sobre todo la gente que no conocía cómo hablaba un argentino, y se sorprendieron por el altísimo tono italiano que tenían en el lenguaje, alejados del clásico idioma castellano que pensaban que teníamos los argentinos, pero más se sorprendieron todavía al escuchar los apellidos, cual también pensaban encontrar herencia española, pero no, se encontraban con un Medici, Buzzo, Pozzo, Pertini, Tarascone, todos apellidos italianizados, menos Seoane, que ese sí era descendiente de gallegos. Durante la aventura, los jugadores de Boca se enteraron mediante un telegrama que en Rosario había muerto de manera inesperada Ernesto Cheli, un crack de Newell's que varios conocían de la selección argentina. Los futbolistas geneises se acercaron a una iglesia y rezaron por su alma perdida en el trágico episodio final, y al partido siguiente jugaron con una cinta negra en el brazo. El diario Crítica ofreció de manera insólita y cómica una curiosa transmisión de partido debut. Instalaron a las afueras del diario un pizarrón y ahí iban anotando las incidencias del partido ante el Celta, mediante una comunicación de telégrafo. 2000 hinchas de Boca estuvieron esa mañana porteña leyendo el pizarrón de cómo iba el partido según publicaba alguien de Crítica. Y gritaban los goles después que lo escribían. Es tremenda esa. En la derrota de Boca contra el Real Irún, el crack del conjunto local era Juan Errasquín, que metió los 4 goles del partido, pero resulta que no era español, sino un argentino. Nacido en Leones, Córdoba, en 1906, de familia vasca que vivían en Argentina y volvieron a España muy rápido, y ahí se formó como jugador. Lamentablemente su carrera se apagó pronto, porque 6 años después de su enorme performance ante Boca, Errasquín murió de tuberculosis en enero de 1931. En el partido del quilombo contra el Bilbao hubo matices desleales de parte del conjunto local que ni te imaginás. Aunque no había llovido durante semanas enteras en la ciudad, el campo apareció anegado como si hubiera diluviado. Un barrial bárbaro, un chiquero. Y encima, como conté, el árbitro fue recontra localista, a full. En los primeros 25 minutos sancionó 17 offside de Boca. La mayoría eran inventados por el linesman que ponían los mismos bilbaínos. Recordemos que en esa época cada equipo ponía un linesman, un jugador suyo, cobrando el ataque del rival. Entonces la bronca la tomó Gracino, jugador de Boca que comandaba de linesman del ataque rival. Este se recontra calentó, tiró la banderita a la mierda por semejante afano y se fue de la cancha. Algunos dicen que fue el mismo Toto Cafarena quien ofició de linesman ese día. Otros textos dicen que fue uno de los dirigentes que viajó con el plantel. Increíble. La revista El Gráfico, en su número 302, fue tajante con la situación de Boca en Bilbao y publicó esta crítica contundente. El grupo de aficionados, como nos consta que son los footballers que lucen en Europa los colores del Boca, aparecen en el concepto de todos, mal parados, puesto que la absoluta falta de organización de la gira les presenta a la consideración general como instrumentos conscientes o inconscientes de una vulgar combinación monetaria, en la que si hay alguien que pueda perder algo es pura y exclusivamente Boca Juniors. Durante la buena estadía en Alemania, la prensa teutona bautizó a los jugadores de Boca como los malabaristas del fútbol mundial, un elogio que los llenó de orgullo. Los alemanes nunca habían visto semejante despliegue de habilidad en el deporte. Varios de los partidos que jugó Boca allí terminaron con calurosos aplausos de los locales hacia el club argentino. En Frankfurt, Boca participó de la inauguración de un nuevo estadio y en ese partido lo llenaron con 40.000 almas que ovacionaron la calidad de los jugadores argentinos
argentinos nuevamente. En el último partido en París, en Francia, estaba todo listo para salir a la cancha, pero se dieron cuenta que eran 10 jugadores. Faltaba Carburín, Cerrotti. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Cerrotti se había recostado después de almorzar y se quedó completamente dormido hasta que alguien lo despertó, un delegado cualquiera, y lo llevó volando al estadio donde lo esperaban para iniciar el partido. Pasa que el pobre de Cerrotti trabajaba tanto en Buenos Aires con su reparto de carbón que no tenía tiempo para dormir y entonces se desquitó en esta gira europea y dormía sus buenas siestas luego de un suculento almuerzo. Un paraíso para un laburador, ¿eh? El Toto Caffarena, siempre pintón, buen mozo y bien vestido en Buenos Aires, en Europa se olvidó la elegancia a la mierda y solía andar vestido siempre con ropa deportiva, un busito escote en B como los que usaban los árbitros europeos, pantalones cortos, medias futboleras y a veces usaba botines. Estaba preparado para salir corriendo en cualquier momento del partido, auxiliando a los jugadores como aguatero, utilero o masajista. Incluso solía tener la camiseta de uno de los jugadores de Boca por si en algún partido había algún tipo de sustitución que lo pusiera a jugar de inmediato en la cancha. Eso nunca ocurrió, pero Caffarena estaba ahí en todo momento, listo para saltar a la cancha a defender los colores de sus amores. Además, el Toto Caffarena, que se había hecho socio de Boca en 1922, siguió ligado al club luego de la gira, como secretario y como escribano. Lo tentaron para que entrara a la política de Boca, pero nunca quiso. No quería abandonar su faceta de hincha. Cuando se inauguró la Bombonera en el 40, se le fue asignada una platea fija y en 1953 fue nombrado socio vitalicio del club. El presidente de ese entonces, Alberto José Armando, le hizo la entrega de una placa del jugador número 12 de Boca en abril del 55 en conmemoración de los 50 años del club. Y con el regreso del Puma Armando a la presidencia en 1960 hasta la muerte de Caffarena en el 72, el Toto se desempeñó como presidente de la República de la Boca y siguió yendo a la cancha hasta sus últimos días. Eso era pasión, ¿eh? Cuando Boca volvió a Buenos Aires, lo esperó una marea de gente de unas 40.000 almas, hinchando por el exitoso Boca, y el gráfico publicó esto: los jugadores del team campeón argentino, y en el que figuran elementos de indiscutible valor dentro del fútbol nacional, vuelven a nuestros fieles después de una campaña brillante en el extranjero, donde han acrecentado el prestigio del deporte sudamericano. A partir de la exitosa gira de Boca del 25, además de recibir a europeos en Argentina después, como en la fatal gira de Barcelona por Sudamérica en el 28, que se llevó más de un dolor de cabeza para España, hubo equipos argentinos entusiasmados por repetir la hazaña Xeneize y emprendieron sus giras propias e históricas por Europa y el mundo. Sportivo Barracas en 1928 comenzó el periplo que abarcó Brasil, Portugal, España e Italia. En 1929 el Sportivo Buenos Aires fue quien emprendió la aventura pasando por Chile, Perú, México y Estados Unidos. A finales de 1930 fue histórica la gira de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que abarcó viajes y partidos en Brasil, España, Francia, Austria, Alemania y Checoslovaquia, la mayoría con triunfos rotundos del conjunto platense. Vélez también en 1930 emprendió su histórica gira por Chile, Perú, Cuba, México y Estados Unidos, la histórica gira panamericana de Vélez. Y la última anécdota: una vez que se terminó el furor de los festejos y la bienvenida de Boca en la Argentina, vino el quilombo, el problema. La gira triunfal dejó un enorme pasivo en la tesorería del club y ahí se vivió una interna feroz en Boca. Manlio Anastasi, el presidente de Boca de ese momento, presentó su renuncia, pero no se la aceptaron. La responsabilidad cayó en Isasmendi, uno de los 3 empresarios de la gira, que además era dirigente de Boca. A este se lo acusó de aceptar partidos con un cachet muy bajo y no ir a porcentaje de la recaudación, que fue muchísima en cada partido. El dirigente Xeneize, Héctor Mani, dijo: el mercantilismo de los clubes europeos, que son más empresas comerciales que deportivas, quienes, a pesar de tomar la seguridad de que la boletería produciría el triple o el cuádruple, no ofrecían más que cifras ridículas. Boca, entre pasajes, sueldos, estadías y traslados, perdió más de 32.000 pesos, moneda nacional de la época. Una fortuna. Anastasi se quedó igual como presidente y, junto al arduo trabajo de la comisión directiva que sacó a Boca a realizar giras nacionales por todo el país, levantó casi la quiebra del club. Boca, con la gira, perdió una fortuna, pero ganó la popularidad que lo caracteriza hoy en día como uno de los grandes del fútbol mundial. ¡Salud! Feliz cumpleaños.